siempre aparece eso, siempre nos parece la oración insuficiente. Siempre estamos en esa tentación. Todas las veces que hemos hablado de la oración, o cuando terminamos la recomendación de la oración, siempre aparece la observación. ¿Y qué más? Eso significa que la oración nos parece insuficiente, nos parece poco. En la oración yo descubro, el Señor me hace ver qué cosas más necesito hacer. ¿Ya? Entonces, responder qué más fuera de la oración es una respuesta que deja de lado al Señor. Entonces, ¿qué más quieren hacer, podemos hacer, tenemos que hacer? Esas cosas, ese más, el Señor nos lo va a revelar en la oración. Pero si yo me imagino un más fuera de la oración, de repente ese más no es más, sino es menos. De repente eso no multiplica, sino divide más. Y de repente es contrario a la voluntad de Dios. Pero si yo voy a la oración con Jesús y digo esas palabras de Jesús, hágase tu voluntad. Aparta de nosotros estos, pero no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Y le decimos, Señor, dime qué tengo que hacer. Hazme ver, quítame el velo. Yo creo que el Señor lo va a hacer. Entonces, ¿qué más hacer? Yo diría lo que el Señor nos enseña siempre. Y una de las cosas que el Señor nos enseña y que el Espíritu Santo viene a justamente a obrar cuando nos quita el velo, es que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y el Espíritu de la verdad nos revela la verdad completa. Pero yo sé, porque claro, yo imagino porque yo también lo he pensado, mucha gente creo que lo primero que se nos viene es que uno ve pues tanta mentira, tanto engaño, tanta trampa, tanta malicia, y entonces uno tiene la tentación de ir con lejía de lavandero a quitar todo eso. Pero nosotros sabemos que ahí nos podemos equivocar. Entonces, ¿en qué no nos equivocamos si defendemos la verdad? Si es que no nos agredimos, no nos ofendemos, no nos peleamos. Porque justamente, miren, el Evangelio de hoy día, no sé si ustedes han estado en misa, Sermón de la Montaña, capítulo 5, les voy a leer estos pasajes, versículos del 20 al 26. El Señor dice, si no son mejores que los letrados y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa ser mejor que los letrados y los fariseos? Los letrados eran los escribas, diríamos, los eruditos, los intelectuales de la época, los que conocían, entre comillas, las escrituras, la Torá. Y los fariseos son los que creían que ponían en práctica de manera más fiel todo lo que decía la ley y los profetas. Pero San Pablo dice que están con un velo. Y eso es porque ellos no habían recibido el Espíritu Santo, que hemos recibido nosotros. Entonces nosotros que hemos recibido más, no nos podemos quedar en lo de los fariseos, que veían lo aparente, lo externo, y se sentían mejores que los demás. ¿Ustedes se sienten mejores que los demás? O dicho de otra manera, ¿ustedes creen que los que están en la posición contraria a la que ustedes han asumido en esta coyuntura para seguir con el tema electoral, ustedes son mejores, somos mejores que los otros? Si pensamos que somos mejores, es peligroso porque nos estamos pareciendo a los fariseos. Y el Señor nos dice que tenemos que ser mejores que los fariseos. Y la única manera de ser mejores que los fariseos, dice el Señor, es que no hay que matar. Pero claro, ustedes dirán, nosotros no matamos a nadie. Los que matan son ellos. Pero agrega el Señor, y el que mata será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. ¿Estamos peleados? El que diga que no, que tire la primera piedra. Y está poniendo equivalente a estar peleado que a matar. ¿No les suena un peso muy grande?
Yo en la mañana celebraba la Eucaristía, leí estos pasajes y caía un pum, y dice más el Señor. Si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando van a poner cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Claro, pero uno puede decir, ¿yo cómo me voy a reconciliar? Si estos son, claro, uno escucha esto y uno dice, humanamente esto no lo puedo hacer. Efectivamente, no se puede humanamente. Es sobrenatural, es divino. Nuestras fuerzas no nos llevan en esa dirección. Nuestras pasiones nos mueven en otra dirección. La única manera es que sea el Espíritu. Y para eso tenemos que estar sin velo. Y para esa fusión, en este tiempo, después de Pentecostés, el Señor nos dice que cuando hay tribulación tenemos que ir a hacer oración con Él. Mientras vas todavía de camino, no sea que el juez, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. ¿Qué significa eso? Por supuesto, no es el juez humano, no es un alguacil humano, ni es una cárcel humana. El juez es Cristo, pero Jesucristo no viene ahora como juez. Él nos va a juzgar al final, cuando llegue nuestra hora. Ahora todavía estamos de camino. Y ahora que estamos de camino, nosotros no podemos esperar a que llegue ese momento final. Pero como humanamente no nos nace, podemos entenderlo y el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, entonces tenemos que hacer la oración con Jesucristo. Pedro, que es tan, diríamos, tan expresivo, ¿no? En Getsemaní nos dice Juan, voy a leerles lo que corresponde, capítulo 18 de San Juan. Dice, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Eso recuerda, ese pasaje, recuerda también que David está en guerra con su hijo, Absalón. Y Absalón está marchando sobre Jerusalén. Y David dice, si viene Absalón, acá nos matan a todos. Entonces sale con la cabeza cubierta. Cruza el torrente del Cedrón. Aparece un hombre, lo empieza a insultar, lo empieza a maldecir. Los soldados, los generales de David quieren matar al hombre. Y David les dice, no, porque si es que el Señor consiente es porque yo merezco eso. Porque David sabía que esa espada, que esa lucha era consecuencia de su pecado, porque él había matado a Urías, había mandado a matar a Urías. Pero continúa Juan, dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Si para esto, si he llegado para esta hora, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levántense, vámonos de aquí. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Entonces, cuando el Señor nos habla de esos alguaciles, de esa pelea, está hablando el camino de los que siguen a Judas. Y la paradoja es que Judas va a buscar a la luz con antorchas. Es decir, Judas solo ve lo aparente. Va con antorchas y faroles, dice todavía. No solo antorchas. Es decir, una luz falsa, que no es la verdadera luz, luz de luz. No es lo que va a iluminar y nos va a permitir
comprender la voluntad de Dios. Entonces, ir a orar al huerto con Jesús, y el huerto es donde también fue enterrado el Señor, sepultado, en el sepulcro. Pero nosotros sabemos que ahí el Señor en realidad rememora la victoria. Entonces, ese encuentro con Jesús en el huerto es la antesala de la victoria, porque ya comentábamos en otra ocasión que ese huerto alude al cantar de los cantares, como el Señor duerme con esos lienzos de aloe y mirra, era como perfumaban la habitación nupcial, y lo nupcial tiene que ver con comunión, y el Señor no quiere que estemos divididos, pero nosotros no podemos construir la unidad por nosotros mismos. No es un asunto de la tierra ni es un asunto del mundo. Viene de lo alto, viene de Dios. El mundo no lo va a entender. Las personas que están sumergidas más apasionadamente en estas disputas no lo van a entender. Los únicos que pueden acompañar al Señor a Getsemaní son los que están con el Señor en el cenáculo, es decir, los que lo buscan en la Eucaristía. Y no es casual que el Señor nos dé estos regalos en esta semana que hemos celebrado el cuerpo y la sangre, y en este jueves que es eucarístico, y a vísperas de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Porque el Señor en estos pasajes está revelando lo más profundo de su corazón. Y entonces, claro, yo diría ante la pregunta, que no sé si las estoy completando, porque eran dos, ¿qué más? El Señor nos dirá qué más, pero yo diría mucho cuidado con pensar en más si no estamos en oración con Él, porque de repente no vaya a ser que eso que creemos nosotros que es más es menos.